para nosotros en este momento. Adelante, mi hermano Alfredo. Bendiciones. Dios, bendiciones para todos en este nuevo día que Dios nos da. Gracias a Dios por la bendición de poder compartir la palabra del Señor. Quiero que miremos un tema muy importante en las Escrituras y acerca de lo que la palabra de Dios nos dice, acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Realmente es preocupante ver tantos conceptos, formas de pensamiento que hay hoy en diferentes denominaciones, iglesias, grupos religiosos, acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero es bueno cuando nosotros miramos el testimonio que hay en las Sagradas Escrituras, porque el Señor Jesús mismo dijo que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Dice, nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de Jesucristo. De manera que la identidad de Jesucristo está claramente revelada en las Escrituras y ellas nos muestran la identidad exacta de Jesucristo. Ahí tenemos realmente el cuadro completo acerca de quién es el Señor. Y el propósito de toda la Escritura realmente es presentarnos a Jesucristo, mostrarnos quién es Él, su identidad, su obra, todo lo que Él hizo, el propósito de redención con Él. Desde el principio hasta el fin nosotros encontramos que la Biblia nos está presentando a Jesucristo. Pero es importante que nosotros entendamos quién es Él, porque la Biblia dice que en eso consiste la vida eterna. Que tengamos un entendimiento completo acerca de Él. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, el versículo 20, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es muy importante ese testimonio que Juan está dando acerca de Jesús, porque nos está diciendo que Jesucristo vino para darnos a conocer al que es verdadero, para darnos entendimiento. Y dice la Biblia que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, pero dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Claramente nos está hablando el mismo testimonio que hay en todas las Escrituras, que de acuerdo a la ley de Dios, el primer gran mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Toda la Biblia nos habla acerca de un solo Dios. Y Juan concluye su testimonio en su primera carta diciendo que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto trae confusión para muchos, pero este es el testimonio que dice la Escritura. Y si nosotros tenemos fe, realmente tenemos que creer ese testimonio. Quizás en alguna forma no entendamos muy bien, pero tenemos que pedir ese entendimiento que Dios nos da para conocer realmente quién es Jesucristo. Quiero tomar un texto en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 45, que dice así en el nombre de Jesús. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿en Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ven. Aquí está algo muy bonito acerca de Jesucristo, porque dice, está hablando aquí Felipe, le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y como así también los profetas. Y qué bueno cuando podemos decir eso. Lo encontramos. Hemos hallado a aquel de quien tanto se escribió, de quien tanto se habló, y este es Jesús de Nazaret. Y aquel hombre pregunta, ¿puede salir algo de bueno de allá de ese lugar, de Nazaret? Él le dice, ven y ve. Y qué bueno cuando nosotros mismos llegamos para mirar y certificar y mirar la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando con el Evangelio de Juan, mire que hay un testimonio muy maravilloso acerca de Jesucristo. Aquí en el primer capítulo hay muchos títulos que se le dan al Señor, nombres, calificaciones, porque el Evangelio de Juan nos presenta a nosotros
más claramente que los otros evangelios la identidad de Jesucristo. Se centra en mostrarnos quién es Él, porque dice Juan en el capítulo 20, el versículo 30 y 31, ahí nos dice que Juan escribió para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El Evangelio de Juan se centra en esto, darnos un testimonio y dar señales que hizo Jesucristo para que podamos creer en Él. Juan dice varias cosas en su primer capítulo. Por ejemplo, el verso 1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Una cosa muy importante que nos dice Juan de Jesucristo es que lo que había en el principio era el verbo. Este verbo dice que era con Dios, pero el mismo verbo era Dios. Llegamos a la conclusión del primer mandamiento de la ley de Dios que el Señor nuestro Dios es uno. Entonces entendemos que el verbo y Dios son una misma cosa. No hay una separación, porque dice que el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Y sabemos que solamente hay un Dios. Ahora el versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nos está diciendo claramente que el Señor Jesucristo es el Creador. Que el verbo, el que nos está hablando aquí, la palabra eterna, el verbo de vida, es el mismo Creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces note que el testimonio que está dando es de Jesucristo. Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho. Está claramente designando lo mismo que está diciendo Génesis capítulo 1. Que dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí vemos un solo ser hablando, diciendo sea la luz, separando las aguas, creando toda la vegetación, creando el sol, la luna, las estrellas. El creador que aparece en Génesis capítulo 1 nos lo está presentando aquí el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio y nos está diciendo que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Recordemos que solamente hay un creador. Hay un testimonio muy fuerte en el profeta Isaías donde Dios está hablando y Él dice que Él es el que creó los cielos, el que extendió los cielos como un pergamino, que es el que envió la tierra con los dedos de su mano. Y Él dice, mirad que yo solo soy el que hago estas cosas y no hay dioses conmigo. Y Él dice, antes que hubiera día, yo era. Y dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nos está hablando el Creador allá en Isaías. Y aquí Juan nos está diciendo que Él estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces nos presenta como el Creador. Dice también aquí el testimonio que Juan el Bautista dio acerca de Jesús. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Nos presenta a Jesucristo como la luz. No una luz, sino la luz del mundo, como lo dice el capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Recordemos que Juan también dice en su primera carta que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. También nos dice Santiago en su carta, nos dice que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces solamente hay uno que es la luz. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces la luz desde el principio, la luz eterna, que dice alumbra a todo hombre, Él venía a este mundo. Entonces me está hablando a Él como la luz verdadera. Juan nos habla mucho acerca del verdadero, el verdadero Dios, la luz verdadera, la vid verdadera. Entonces Jesucristo es el único verdadero. Él es la verdad, también como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el versículo 14, el versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí claramente nos está diciendo
que si Él dio esa potestad de los que creen en su nombre, ser hechos hijos de Dios, es porque Él es ese Dios. Porque hay que creer en su nombre, el nombre de Jesucristo, para ser hechos hijos de Dios. Y por eso claramente que la Biblia nos muestra acerca de la importancia del bautismo en el nombre de Jesús, que la persona que cree en su nombre se bautiza en su nombre y es hecha hija de Dios. Entonces, este testimonio es muy importante. Dice el versículo 14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, notemos que la Biblia nos dice lo que dice el versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Nos dice que aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nos muestra a Jesucristo como el tabernáculo de Dios entre los hombres, porque Él dice que Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Algunas versiones dicen Él puso su tabernáculo entre nosotros, otras dicen Él tabernaculizó entre nosotros. Es decir, que Jesucristo vino a ser la habitación de Dios entre los hombres. El capítulo 2 de Juan también, cuando los judíos estaban pidiéndole a Jesús una señal, ellos le están diciendo estas palabras. Dice el versículo 18, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras para ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces notemos que cuando Jesús está hablando de destruir el templo y ellos pensaban en el lugar donde Dios había puesto su residencia, que era el templo de Jerusalén, pero la Biblia dice que Jesús está hablando del templo de su cuerpo. Entonces lo que dice aquí, que Él puso su tabernáculo entre nosotros. El cuerpo de Jesús era el templo de Dios en la tierra. Es decir, que el propósito de que aquel verbo se hiciera carne, ese propósito de manifestación de Dios en carne, era para Dios habitar aquí entre los hombres. Fue lo que estamos viendo en el versículo 10, que dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pues para Él estar en el mundo, Él necesitó ese cuerpo, que llegó a ser su templo, su nuevo templo, ya no el templo de Jerusalén, ahorita hablaba de un nuevo templo en el cual Dios había venido a morar entre los hombres. Él era el tabernáculo de Dios entre los hombres. La escritura es muy clara en pasajes cuando dice, por ejemplo, que Dios estaba en Cristo. La habitación de Dios ya no era el templo de Jerusalén ni era el tabernáculo, ahorita era el cuerpo de Jesús. Ahí era donde Dios estaba. Y es bueno pensar lo que dice ahí Pablo, porque dice que Dios estaba en Cristo. Cristo es el ungido, pero Dios estaba allí en Cristo. Pero también la escritura nos dice en otra parte que de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, claro, como Dios está allí en un cuerpo habitando, no hay otra forma de ver a Dios sino en ese cuerpo, en el Cristo. Aquí entonces estamos mirando esto, el testimonio que Juan está dando acerca de Jesucristo. Pero aquí nos está presentando entonces a Él como el tabernáculo. Y sabe que hay una exposición muy bonita en Juan que, bueno, no tenemos el tiempo para eso ahorita, claramente. Pero Juan nos presenta a Jesucristo de una manera muy hermosa como el tabernáculo. Comenzamos a mirarlo allí desde el altar, la fuente, comenzamos a verlo allí en el atrio, luego lo vemos allí en el lugar santo y luego podemos verlo también en el lugar santísimo. Y cada paso nos va mostrando Juan que Jesucristo es el tabernáculo de Dios, que el propósito de esa manifestación en carne fue el poner su habitación y suplir realmente nuestra necesidad de redención. Aquí comienza, por ejemplo, en el altar, allí, el que era lo primero que había en el tabernáculo,
y nos lo muestra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propósito de ese altar era ofrecer allí un cordero. Luego nos lo presenta más adelante como la fuente, cuando dice la Biblia que tomó agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él está lavando, él es aquella fuente, él es el cordero que está en el altar, pero también es la fuente que contiene esa agua que nos limpia a nosotros en nuestro diario andar, de nuestros pecados. Pero luego cuando entra allí también nos dice la primera parte que él es la puerta. Él es la puerta para entrar allí al altar, él es la puerta para entrar al lugar santo. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Entonces Jesucristo nos está presentando primeramente como esa parte donde necesitamos purificación. Él es el que tiene la sangre que va a limpiar nuestras conciencias. Él es el que va a lavar nuestra vida también con agua, con el agua de su palabra, también con el agua del bautismo, que dice la Biblia que necesitamos ser bautizados en su nombre. Él es la fuente y recordemos que le dijo a Pedro, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pues todos necesitamos ser lavados, pero luego entramos allá por la puerta del lugar santo y nos encontramos el candelero. Y ahí encontramos a Jesucristo como el que dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Ese candelero también está representando a él, ese candelero con 7 lámparas que están allí brillando, que está representando a aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Recordemos que en Apocalipsis aparece delante del trono de Dios un candelero que está delante del trono con 7 lámparas. Y la Biblia nos dice que son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Luego aparece un cordero allí con 7 cuernos, 7 ojos, y la Biblia nos dice que son los 7 espíritus de Dios. Y aparece Jesucristo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aparece allí en el Apocalipsis capítulo 3, dice que es el Hijo de Dios y el que tiene los 7 espíritus de Dios. Eso es lo que nos muestra que Él es la plenitud del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, corporalmente. Recordemos que en Isaías hay una descripción de una raíz que brotará, dice, del tronco de Isaí. Y dice la palabra de Dios que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová. Entonces ahí nos está mostrando lo que son los 7 espíritus de Dios, que significa una totalidad de plenitud. No que haya 7 espíritus diferentes, sino que son aspectos de lo que es el Espíritu Santo, lo que significa la plenitud del Espíritu de Dios. Y eso está allí sobre Cristo. Entonces esas 7 lámparas que hay allí, que nos hablan de plenitud, nos hablan de aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay una parte de la deidad de Jesucristo, Él no es una parte, Él es completamente la plenitud de Dios. Si en Él está la plenitud de Dios, no hay Dios aparte de Jesucristo. No podemos ver a Dios sino en el Señor Jesucristo. Él es totalmente lo que está representando, Él es la luz del mundo que está representado en aquel candelero y nos está mostrando esa plenitud del Espíritu de Dios en la manifestación en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la luz. Él habla con una propiedad, diciendo, yo soy la luz del mundo, así como pudo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Está hablando Él. Esta es la identidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde vamos a encontrar, si la Biblia dice que toda la plenitud de Dios está en Cristo, en dónde vamos a encontrar más Dios? Si está todo Dios en Él. Por eso Él dijo, el que me ve, ve al que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay otra forma de ver a Dios sino en Jesucristo. No hay, la Biblia nos dice que no hay ninguna manera, porque la gloria de Dios, dice la Biblia, que brilla en la faz de Jesucristo. Por eso aquí vamos a otro texto que dice en el versículo 18 del capítulo 1 de Juan, donde estamos mirando. Aquí nos dice estas palabras. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. De manera que me está hablando que Dios es invisible, es imposible de ver. Pablo dice que Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto jamás ni puede ver. Es imposible porque Él habita en luz inaccesible. Pero Juan nos está diciendo que a Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto lo concuerda con lo que dice Pablo también, donde dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En la manera en que Dios se dio a conocer, la manera en que Dios pudo ser visto fue en la cara de Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo. No hay otra manera. Por eso la Biblia siempre habla de que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y la Biblia nos dice que cuando se abran los cielos para mostrar, la Biblia dice que la venida de Cristo mostrará al único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y el único que se verá, dice la Biblia, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra. Y se ve aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿De quién está hablando? El único que va a mostrar la venida de Cristo, el único, porque no hay más. Dios está completamente en Cristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y nuevamente nos dice Juan en el capítulo 14, ahí nos está diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Note que no está hablando de otro, está hablando de él mismo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Ellos le conocían de cierta manera, pero realmente no le conocían completamente. Pero Jesús está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿En dónde vamos a ver a otro fuera de Jesucristo? No lo hay. No se puede ver a Dios si no es Jesucristo. Dice que el Padre está en Él y Él está en el Padre. Y verlo a Él es ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay otro aparte de Él. Por eso aquí está diciendo Juan que Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es la revelación completa y definitiva de Dios. En Apocalipsis solamente vemos un trono y en el trono uno sentado. Y siempre la Escritura dice al que está sentado en el trono. Allí nos muestran uno a la derecha, otro a la izquierda. Allí nos muestra un solo trono y en el trono uno sentado. Entonces allí la Escritura nos dice al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Dice el que está sentado en el trono y al Cordero, porque nos está diciendo que Dios no está solamente en su manera espiritual como estaba en el Antiguo Testamento, sino que Él se manifestó en carne, en ese cuerpo, donde ahora reside toda la plenitud de la deidad. Nosotros a veces hemos usado un texto que usa aquí Juan en el capítulo 3, en el versículo 34, de pronto a veces para aplicarlo a nosotros la iglesia, aquí dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ya se lo aplicamos a nosotros como iglesia, pero en realidad aquí hay un testimonio acerca de Jesucristo. Él está diciendo que Él tiene toda la plenitud de Dios. No está hablando, digamos, de la iglesia aquí, en ninguna parte. Aquí está hablando de un testimonio que Juan está dando acerca de quién es Jesucristo, el que vino de arriba. Dice que Dios no da el Espíritu por medida. Es decir, en Jesucristo está toda la plenitud de Dios. No hay una parte, no hay una medida de plenitud en Cristo. Él no es una parte de la deidad. Él no es una segunda persona. Él no es un Dios menor. La Biblia dice que en Él está toda la plenitud de la deidad, porque dice la Biblia que al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo es la revelación, entonces, completa y definitiva del único Dios verdadero. ¿Qué es lo que estamos viendo? La identidad de Jesucristo. Entonces, Juan está escribiendo su evangelio para decirnos en el capítulo 20
dice que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas aquí en el libro de Juan, pero que las que él escribió ahí es para que nosotros creamos que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces estamos mirando qué es lo que qué significa el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es una segunda persona, no es un Dios inferior. El Hijo de Dios es la manifestación visible de Dios al mundo. Es la manifestación de Dios en carne. Es la unión de lo divino con lo humano para darse a conocer al mundo y para llegar a ser nuestro Salvador. El Hijo de Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible. El Hijo de Dios es el creador de todas las cosas. El Hijo de Dios es el verbo de vida. Él es la palabra que creó todas las cosas en el principio. No hay otro. La Biblia es muy clara en el testimonio y este mandamiento es muy importante. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tener a Jesucristo es tener completamente a Dios. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, tiene al Padre. Nosotros no somos huérfanos, como algunas veces nos llaman, Jesús solos. Y nos dice que somos huérfanos porque no tenemos Padre. Es que la Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene al Padre, porque Él es el cumplimiento de la profecía. Recordemos que el profeta Isaías, que fue uno de los que más habló acerca de Cristo, y por esto le llaman el profeta mesiánico, él habla cosas muy importantes acerca de Jesucristo. Él dijo, por ejemplo, en Isaías 7:14, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y dice allí Mateo, que es traducido quiere decir Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Dios con nosotros. Dice el capítulo 9, el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces recordemos que solo hay un Padre eterno. Mira, la Biblia nunca habla de un hijo eterno, pero sí habla de un Padre eterno. Y la Biblia nos dice que Jesucristo es ese Padre eterno. Entonces, el testimonio que la Escritura nos da acerca de Cristo aquí es muy fuerte, es muy maravilloso. Mire, el capítulo 1 vamos a concluir. Vamos a mirar otro texto aquí en el capítulo 1. Bueno, dice el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí nos presenta otra fase acerca de Jesucristo, otro aspecto, otra forma en que Él se manifiesta, y es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije que viene después de mí. Dice, es antes de mí porque era primero que yo. Recordemos que en aspecto natural Juan nació primero que Jesús, unos 6 meses antes. Pero Juan está diciendo que Jesús es antes de él. Entonces nos muestra que Jesucristo es eterno. En su naturaleza divina, Él es eterno. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es Jesús? Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Cristo mismo. Recordemos que en el capítulo 7 él dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque eso no había sido aún glorificado.
¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo mismo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu? Jesús mismo. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y quiero terminar mostrando el versículo 50. Bueno, desde el versículo 47, dice aquí, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús tiene un conocimiento perfecto y esto admiró a Natanael, perdón. Porque él respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Otro hermoso título acerca de Jesucristo, una función más que cumple el Señor, Él es el Rey. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es aquella escalera que vio Jacob en Génesis, que dice la Biblia que tocaba la tierra y su extremo llegaba allá hasta el cielo. Entonces Jesucristo es ese camino. Él vino a hacer esa escalera por la cual nosotros podemos subir a Dios. Él es el camino por el cual llegamos a Dios. No hay otra forma. ¿Por qué la manifestación de Dios en carne? Para que pudiera abrirse un camino por el cual nosotros pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Entonces nos está mostrando el testimonio que Juan está dando aquí acerca de la identidad de Jesucristo. Es claramente que Jesucristo es el todo. Él es el Cordero, Él es el Rey de Israel, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el Verbo, Él es el que creó todas las cosas. Jesucristo es el todo. Agarrémonos de este testimonio. Dejemos, hoy en día hay mucha confusión, tantas cosas realmente contradictorias, pero si creemos sencillamente lo que la Biblia nos muestra, entendemos claramente que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Ese Dios que se manifestó en carne y que se reveló a nosotros como el único Dios de Israel. Que Dios les bendiga esta mañana y que la paz de Dios sea con todos. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Preciosa la explicación. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Identidad, el verdadero Dios.